Dios te bendiga, hermano, en este viernes de estudio. Ya estamos a 25 de septiembre. Vamos a terminar el libro de los Efesios. Ya nos faltan nada más unos versículos del capítulo 5 y vamos a ver el 6. Así es que gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le vamos a decir algunos cambios que vamos a tener prontamente. Con eso de que ya vamos a reabrir poco a poco la iglesia, no quiere decir en su totalidad, vamos a tener grupos pequeños, en lo cual va únicamente adultos, nos vamos a reunir el 1 de octubre, que es jueves, va a ser los jueves para los varones y los viernes para las mujeres. Vamos a estar nada más una hora en la cual vamos a orar, vamos a estar conversando, vamos a estudiar la palabra, por supuesto, y también las oraciones que lleguen a la hermana Lourdes y a la hermana Leti, nos las va a pasar para estos grupos poder orar en tanto los hombres y las mujeres. Como te das cuenta, ya estamos reabriendo poco a poco la iglesia. A partir de octubre, recuérdalo, jueves varones y viernes mujeres. Asimismo vamos a estar usando el salón de banderas. El salón de banderas hoy en día necesita una buena reparación. Vamos a usar de hoy en adelante más el salón de banderas por las capacidades que nos está dando el gobierno de llenar la iglesia. Nosotros inmediatamente cuando ya pasemos del rojo al naranja, podemos tener la capacidad al 50%. Lo que quiere decir es que vamos a tener servicio aquí en el templo, algunas familias, y otras personas van a estar viéndolo en el salón de banderas. Así es que tenemos la gran oportunidad ahora el 2 y el 3 de octubre para pintar, para arreglar y modificar y poner bonita el salón de banderas, el cual va a ser de mucho uso de hoy en adelante. Así es que si tienes tiempo, vente viernes y sábado desde las 9 hasta las 4. Vamos a pintarla, vamos a empapelar y toda ayuda es importante, tanto para mover un papel o traer o algo. Tu presencia es vital en estos días. Queremos tener ese salón de banderas bonito, pero como te dije, vamos a darle más uso de lo esperado. Así es que queremos tener una iglesia bonita. Yo creo que tú también lo deseas. Así es que no pierdas la oportunidad de venir e invertir en tu iglesia. Toma tiempo y dedícale tiempo a tu iglesia. Va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Estos son los anuncios que tenemos. Ahora vamos a ir a la palabra, pero antes vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entregarnos en esta noche al Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa tarde. Gracias por todo lo que das, Padre de la gloria, a cada uno de tus hijos. Te doy gracias por cada viernes que has permitido, Señor, que tanto mi esposa y yo podamos compartir tu palabra, Señor. Hemos ido desde el libro de los Salmos, Colosenses, Efesios. Te doy gracias, mi Dios, por ese privilegio que me has dado y le has dado a mi esposa de poder enseñar, de poder alimentar a tu grey. Gracias, Dios mío, porque sé que hay muchos que lo han aprovechado, pero mi Dios, gracias te doy infinitamente porque ya vamos a empezar a reabrir poco a poco. Vamos a estar dando pasos pequeños, pero Dios mío, yo sé que tú tienes todo bajo control. Ponemos en tus manos los jueves de los varones, los viernes de las mujeres y próximamente, Dios mío, ya cuando empecemos los servicios dentro de la iglesia, aquí en el Salón de Banderas. Padre, te pido por tu pueblo, bendícelo. En esta tarde, en esta noche, Dios mío, abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Ministranos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por estar nuevamente. Vamos a tratar de terminar el libro de Efesios, capítulo 6. Y si no lo terminamos, te voy a suplicar que lo leas. Es de suma importancia. Y el libro de los Efesios, como lo hemos estado viendo en sus 6 capítulos, del 1 al 3 habla de la ley y la gracia, el cual nos habla tanto que somos uno, somos la iglesia, somos la cabeza, somos el cuerpo. Nos pone en un lugar especial Pablo en esta carta. Nos dice que somos especiales, que somos coherederos, que somos hijos de Dios y todas las palabras hermosas que está diciendo el libro de los Efesios. Nos está hablando acerca de la ley y nos está hablando acerca del privilegio que tenemos nosotros los gentiles. Gracias a esas palabras que nos ha dado, me he sentido también nuevamente que yo sí soy un hijo de Dios, al cual
tengo una gran responsabilidad también de ser como hijo, tengo que responder a todas las peticiones de mi Dios. Y es bonito porque en esos 3 capítulos nos ha hablado de la cruz, de herederos, riquezas, de amor en Cristo. Nos ha hablado de tantas cosas preciosas que todos somos uno en Cristo. Eso me gustó cuando nos dice, somos uno en Cristo. Somos allegados a la sangre del Cordero de Dios. Y del 4 en adelante empieza a hablar las buenas obras para cada uno de nosotros. Así como nos ha puesto en ese pedestal, en ese lugar que tú y yo estamos, ahora también corresponde como hijos de Dios ser obedientes a lo que el Señor espera de nosotros. Y esto es en realidad poner en práctica lo que nosotros los cristianos debemos tener. Tenemos que tener diligencia, tenemos que obedecer y por último nos habla de la armadura, que lo vamos a estar viendo más adelante. Y si lo notas, del 4 al 6 nos habla de la obra. De lo como buenos hijos tenemos también nosotros una responsabilidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a terminar el capítulo 5 del versículo 21, lo vas a ver en la pantalla. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gran oportunidad está dando aquí la palabra de Dios por medio de Pablo, nuestro Señor Jesucristo. La correlaciona directamente como la iglesia como cabeza y la iglesia como cuerpo. Hay en lo más esencial de nosotros como cristianos, los que estamos casados, es precisamente enganchar esta palabra que está diciendo de Cristo como cabeza, amó su iglesia. Lo más correcto y más pronto que está a nosotros es aquellos que estamos casados, aquellos que tenemos una esposa, a lo cual en este contexto podemos ver cómo se entrelazan en realidad lo que dijo en los 3 capítulos anteriores, que nosotros, la iglesia, los gentiles, somos la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, es el cuerpo de la iglesia, y ahí está enlazando algo bien hermoso, porque es el mejor ejemplo como cristianos que debemos tener, en el cual nosotros podemos ejercitar ese amor de Cristo como la iglesia, como la amó, con nuestra esposa. Si nosotros empezamos esa relación como lo está poniendo, que maridos, mujeres sujeten al marido y el marido esté también a la orden de la mujer, ámense como hueso, como carne, nos está dando el ejemplo claro de cómo Cristo nos ama, cómo la iglesia nos ama.
Ahora, tú y yo tenemos la obligación de hacer lo mismo que está diciendo, entre conectar la iglesia, como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo, y algo que tú puedes hacer simplemente, el amar y cuidar a tu esposa. Estar pendiente de ella, porque dice, ahora son una sola carne, así como la iglesia en Cristo es uno solo. Ahora, nos pone el consejo ahí en el libro de los Efesios. Pablo lo pone lo más práctico que lo podemos poner nosotros en práctica, vamos a decirlo así. Si tú amas a tu esposa, estás creyendo que Cristo está amando a la iglesia. ¿Te das cuenta? Qué privilegio nos da de que tú y yo, que estemos, los que estamos casados, que podamos amar y representar a la iglesia con Cristo Jesús. Eso lo pone como algo que es esencial que podamos hacer. Claro que todos nos casamos por amor y la amamos, a lo cual igualmente la iglesia la amó nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está poniendo como una prueba pequeña, una prueba en la cual si la pasamos, Dios se va a glorificar grandemente. Es fácil la prueba que está poniendo, ama a tu esposa, claro, tú la escogiste, es para ti. ¿Qué más fácil nos la está poniendo nuestro Señor Jesucristo, que dice, ahora empecemos por esto? Así como yo amo la iglesia, así como di en la vida, ahora quiero que tú hagas algo que vea y refleje el amor de Cristo en ti. Nos la puso fácil ahora. ¿Te imaginas nada más que nos dice que ames a la mujer que tú escogiste, a la que amas, que la cuides, que la protejas, que seas respetuoso? Gloria a Dios. No es difícil de digerirlo. Es tan fácil, pero nos lo pone el Señor como un ejemplo y nos lo da para ver si entendimos en realidad lo que estaba hablando en esos 3 capítulos. Así que nos dice, nos da la posición perfecta de gentil, de hijo, del amor de Cristo, de las riquezas en Cristo, y los gentiles que somos los herederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito lo explicó ahí. Dice, mujeres, sujetarse a los maridos. Y así también dice, amarlas como nuestros propios cuerpos. Y lo dice, ¿quién va a dañar su propia carne? Claro que no, porque lo está poniendo así. Es una prueba que nos pone el Señor, no difícil, pero es para reflejar el amor de Cristo. Qué bonito ejemplo nos pone. De hoy en adelante nosotros tenemos, si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que reflejar con nuestra esposa que en realidad la amamos, la respetamos y le damos su lugar. A lo cual ellas igualmente sujetas y nosotros sujetos para que la iglesia camine bien. Así es que esa es la analogía que nos pone en este capítulo 5, de que nosotros debemos ser obedientes, obedecer. Dice en esta manera. Ahora vamos a darle lectura del capítulo 6, versículo 1. Acompáñame, lo vamos a leer todo. Al cabo son 24 versículos. Sígueme con tu vista ahí en la pantalla. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual, soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para eso mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Se despide Pablo. Si lees claramente en el capítulo 6, el capítulo 6 nos está dando la instrucción principal, que nos dice que respetemos, amemos a nuestros padres, igualmente a nuestros hijos. Eso es algo que es fácil, que deberíamos de hacer. Algo que debe salir como un instinto de padre, de madre, el amar a nuestros hijos. No reprenderlos, guiarlos, enseñarlos, encaminarlos, darle buen ejemplo, porque son tus hijos. Ellos son los herederos de ti. Ellos han heredado tu DNA. Ellos han heredado todo tus genes. O sea que hay una cierta correlación tremenda que nos lo pone el Señor en esta manera, porque asimismo de ese DNA que Cristo dio en la cruz por la vida de cada uno de nosotros, ese DNA que derramó en la sangre del Calvario por la salvación eterna de nuestras vidas, ese mismo DNA que existe en la vida de Él, ahora está en nosotros. Lo pone de esa manera, que no hay manera en la cual podamos desprendernos de una u otra correlación que tengamos con Él. Asimismo nos lo pone el ejemplo, amar a vuestros padres, hijos también respeten a vuestros padres. Y nos empieza a dar el ejemplo de obediencia. Honra a tu padre y a tu madre. Qué bendición, hermano, cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Estás viendo realmente el amor de Cristo. Estás viendo realmente cómo Cristo nos ama. Estás viendo la verdadera amor de Cristo hacia nosotros, que nos ama como sus hijos. También dice que someteos unos a otros. Por supuesto, los hijos, la esposa, el papá, tenemos que tener esa ambigüedad de amor, de compañerismo, de llevarnos bien, de amar a nuestros hijos como Jesucristo nos ama a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo dice también, siervos, obedecer a tus amos terrenales. Y empieza a dar un ejemplo vasto acerca de obediencia. Sin obediencia, hermano, no hay nada que pueda reflejar el amor de Cristo. Una persona que es obediente, fluye ese aroma, como lo vimos la semana pasada, con olor fragante a nuestro Señor. Ahora, en desobediencia es todo lo contrario. En desobediencia, ¿qué tiene efecto? Tiene rechazo,
tiene cosas que no son en realidad agradables a Dios. La desobediencia, en pocas palabras, te aleja del amor de Cristo. Punto. Pero nos está dando una clase de obediencia en la cual nos ponen los padres, los hijos, el marido, la esposa, y empieza con ese lazo fraternal, familiar. Empieza con ese lazo fraternal, familiar, que para nosotros los cristianos debería ser más fácil. Porque estamos amando a nuestros hijos, a la esposa, y ahora está hablando a los siervos y las autoridades. Tenemos que nosotros someternos a las autoridades terrenales. Por supuesto, lo pone como un gran ejemplo y lo puso nuestro Señor Jesucristo, lo del César al César. No hay otra manera, hermano, que podamos nosotros diversificar esta correlación o este amor que Cristo nos ha dado. Cuando nos sometemos a la autoridad, somos obedientes. Cuando las autoridades dicen esto o lo otro y nos sometemos, porque aquí lo está diciendo, estamos en realidad diciéndole, Señor, nos sometemos a ti. Y la palabra está llena, dice, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Tan sencillamente lo pone de esa manera nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos invita en el libro de los Efesios es que en realidad expresemos y demos amor, obediencia, sumisión, para reflejar la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Recuérdalo. Nos puso ya en los primeros capítulos como algo grande, como hijos, como herederos, coherederos. En el lugar, nosotros, los gentiles, los que no merecíamos absolutamente nada, ahora nos puso en este lugar. Pero como te dije también en la vez pasada, que nosotros también tenemos responsabilidades hacia los padres. Tenemos responsabilidad hacia nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz a morir por ti y por mí. Ahora, yo tengo responsabilidad también. Y aquí lo está diciendo Pablo a través de esta carta. Le está diciendo el amor, amen a sus esposas, a sus esposos, honren a sus padres, a su madre, den dirección a sus hijos, sométanse a las autoridades, hagan todo lo bueno para que reflejen en realidad que ustedes aman a Cristo Jesús. Una persona que ama, actúa. Una persona que ama, hace lo mejor. Una persona que es digna de hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en realidad, hermanos, tanto tú como yo, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Así es que nos pone claramente el Señor, nos pone en esa posición de que ¿es fácil? Sí, es fácil, hermano. ¿Cómo no va a ser fácil amar a tu esposa, amar a tus padres, a tus hijos, reflejarle el amor de Cristo? Ese nada más es el eslabón que estaba poniendo para que te des cuenta cómo Cristo amó y ama a la iglesia. Como cabeza, como cuerpo, como parte, como injerto de Él. También cuando nos está diciendo en el versículo del capítulo 5, dice, ¿quién se va a hacer daño a su propia carne? ¿Quién se va a hacer daño a su propia carne? Nadie, hermano. Nadie seamos posible de que podamos hacer y causarnos daño en un dedo, en un pie, porque nos duele, es parte de nosotros. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo no puede hacerse daño con uno de nosotros, siempre y cuando seamos obedientes a la palabra de Dios. Así es que en realidad, nosotros como hijos amados que somos de Él, tenemos que reflejar ese continuo amor del Señor Jesucristo. Y nos deja claramente aquí en la palabra del libro de Efesios, honra a tu padre y a tu madre, siervos obedecer. Ahora, va a empezar, después de que nos da todas las recomendaciones de amor, que nos da todas las recomendaciones de obra para con nuestros semejantes, ahora empieza ya para terminar y nos pone en realidad la armadura. La armadura es aquella que nos protege. Porque nosotros cuando, déjame decirte, en realidad hacemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, le amamos con una intensidad grande a nuestro Señor Jesucristo. Hay uno que no le gusta tu relación.
Hay uno que no le gusta la manera como te estás comportando. Hay uno que no le gusta todas tus acciones. Hay uno que no le gusta cómo te ve que te comportas con la gente. Hay uno que no le gusta cómo te comportas con tus padres, con tus hijos, con las autoridades, con todo eso. Hay uno que no le gusta nada de eso. Y ese es el mismo Satanás. Y por eso Pablo les está poniendo ahí. Ahora que ya saben que ustedes son preferidos del Señor Jesucristo, ustedes son coherederos, son hijos del Dios poderoso. Ahora deben de amarse, ahora deben de obrar, deben de trabajar como es agradable a Dios. Y ahora le finaliza en el capítulo 6 diciéndole, hay alguien que no le gusta cómo estás obrando. Hay alguien que está totalmente en desacuerdo contigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra que Dios quiere. Claro que si estás haciendo la obra contraria, te va a aplaudir, por supuesto. Si no estás haciendo las cosas correctamente, hermano, en obediencia a Dios, hay alguien que sí te va a aplaudir, y ese es el Satanás. Ese te va a aplaudir que todo lo que hagas, pecado, todo lo que hagas mal, te va a aplaudir. Y te va a apapachar, te va a abrazar, te va a dar hasta un beso en la mejilla, ese tremendo. Pero en realidad lo que está hablando aquí Pablo es aquellos que obramos conforme a la voluntad de Dios. Nos hemos echado un enemigo. Y déjame decirte, hermano, tú tienes un enemigo. Yo tengo un enemigo. Pero por eso nos pone aquí Pablo y nos dice el Señor Jesucristo a través de Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros aquí, que cuidado, no hay por qué temer, pero sí hay que vestirse de la armadura. Y empieza a hablar de la armadura, la protección, el cuidado. O sea que nos ama tanto que no quieren que nos hagan absolutamente daño. Y nos empieza a hablar acerca de la armadura de Dios. Y como dice ahí, es completamente el consejo que nos da el Señor Jesucristo. Porque aquí en realidad, hermano, recuérdalo y siempre lo he dicho, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como lo acabamos de leer. Es contra potestades, con huestes de maldad. ¿Te das cuenta como ya lo sabemos? Y nos lo recalca, y nos lo ha dicho muchas veces nuestro Señor Jesucristo, y ahorita en el libro de Éfeso nos lo vuelve a recordar, cuidado también. Te amo tanto, pero también tienes que tener cuidado. O sea que tú y yo depende de las buenas obras que hacemos. Así es que nosotros como cristianos debemos abrigarnos, protegernos, cuidarnos. Y no lo pone tan difícil, hermano, nos está hablando... déjame leerlo porque siempre nos ha gustado y sabemos la armadura. Dice, y tomaos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero anteriormente dice sobre todo en el 16, bueno, desde el 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la justicia, aprestos del evangelio, la fe. O sea, que no nos pone algo difícil que podamos nosotros no aprovecharlo. No lo pone tan fácil, hermano, como lo dijo aquí y claramente nos lo está poniendo. Dice la verdad. Si tú hablas verdad, hermano, estás protegido. Si tú no mientes y no sacas otros temas que no son y hablas con la verdad, estás protegido, hermano. Dice aquí también, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia. ¿Te das cuenta que no hay tanto de qué espantarte? Sabemos que tenemos un enemigo. Sabemos que hay alguien que quiere intervenir en todas estas situaciones. Pero lo único que está diciendo, hermano, la armadura de la verdad y justicia. ¿Me entiendes? Son cosas tan sencillas que tanto tú y yo las podemos hacer.
diciendo siempre la verdad estás protegido. Ahora puedo imaginarme, si tú no eres una persona justa y si no estás diciendo la verdad, estás plenamente descubierta hacia los dardos malignos del enemigo. No tienes que ponerte una coraza, no tienes que usar unos fierros grandotes como lo usaban en las guerras, unos escudos, unas adargas grandes para cubrirte. No, hermano, esto es más sencillo de lo que tú crees. El enemigo, claro, por supuesto, anda rondando, quiere terminar con nosotros, pero en realidad si tú dices la verdad, hermano, y eres justo, estás cubierto completamente. Qué hermoso, hermano. Ahí cuando te dije ahorita, si no estás diciendo la verdad, ahí sí estás al descubierto. Si no eres justo, estás al descubierto. Si no tienes fe, estás al descubierto. Si no tienes el evangelio, estás al descubierto. Pero si tienes la fe, la paz, la verdad y la justicia, como lo pone aquí, hermano, estás completamente cubierto. Y así lo dice la armadura. Y nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando todo el tiempo. El yelmo de la salvación, el creerlo, simplemente. Creer en tu salvación, el yelmo de la salvación, hermano. Son los requisitos básicos de un cristiano. ¿Verdad? Justicia, fe y salvación. ¿Te das cuenta que estamos cubiertos? No necesitamos ni siquiera estar a la defensiva, de estar cuidando que esto, que el otro, porque claramente nos lo pone aquí, hermano, que como obra el cristiano así debemos obrar tanto tú como yo. Decir la verdad y estás cubierto, como diciendo ya estoy cubierto. Soy justo y la justicia tú sabes de qué se refiere, ¿verdad? No hablar mal de las personas, ser justo, no evaluar, no juzgar, no decir estas cosas que no son posibles, hacer otras cosas que no son, ser justo. Y simplemente me quedo con esas dos que son más importantes, porque la fe, ahí ya claro que esa es una parte ya más interna del corazón, la fe. Pero quedándome con lo natural, tanto tú como yo, que es la verdad y la justicia. Tan sencillo, hermano, que es aportar la armadura de Dios. Y lo pone claro, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta. Si tú tienes tu palabra, dices la verdad y eres justo. Justo quiere decir equilibrado. Justo quiere decir que no vas a comentar algo que no es. No vas a hablar algo de que todavía dudas o no sabes. ¿Sí me entiendes? Una persona justa es aquella que mejor calla hasta que sea necesario. Porque lo debes saber, porque eres justo. Pero cuando no hay verdad, cuando no hay justicia y cuando ni siquiera usas tu palabra, la palabra de Dios como espada, hermano, estás desnudo. Y déjame decirte, los dardos no nada más vienen de frente. Los dardos no nada más vienen de frente. Los dardos vienen de tu izquierda, de tu derecha, por detrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y cualquier ángulo que el enemigo use va a ser para desviar tu atención. Así es que en realidad, si puedes ver el ataque del enemigo, es por donde quiera, por cualquier lugar. Pero sin embargo, si tú te haces un análisis en las mañanas y dices, yo me comprometo a decir siempre la verdad, ¡pum! Haz de cuenta que es un shield, una coraza a tu lado. Ahora trato de ser lo más justo que puedo. Otra coraza. Leíste la palabra de Dios en la mañana, unos 2, 3, 4, 5 versículos, agregas otro layer, otra capa más. Amén. Y vas agregando, hermano, estas capas, orando en todo, con toda oración, súplica del Espíritu.
¿Te das cuenta que es algo que es muy sencillo, pero a veces muy difícil de hacer? Hay cosas muy difíciles que no se pueden hacer, pero lo que nos está poniendo aquí es más fácil de lo que esperamos. Es más fácil de lo que tú crees, hermano. Cuando tú eres honesto, transparente, sencillo con los demás gente, con tu familia. Y nos lo pone claramente, hermano. Nos dice, tú puedes hacerlo. No es otra cosa que digamos, que nos pone una tarea que sea imposible. No nos pone una tarea imposible, si nos pone, ¿cómo te puedo decir? Las metas más prácticas porque está a tu alrededor. Y tú las puedes manejar perfectamente. Tú no tienes que usar otros medios o esto para hacer obediencia a lo que nos está diciendo la palabra en esta noche. Es interesante, hermano, que nos lo pone y le dedica casi unos 8 versículos a la armadura. Y la armadura es sumamente importante. La armadura es algo que tú y yo debemos depender. Pero como te digo, no es tan difícil, no es gravoso. No es algo que digas, no puedo, es imposible para mí ponerme mi armadura, es muy pesada, no puedo, que esto, que el otro. No, hermano, es lo más fácil. Como cristiano, verdad y justicia es todo. Palabra. Es todo lo que nos está poniendo el Señor en esta tarde. O sea que no es gravoso. Ya debería ser más práctico para nosotros los cristianos, aquellos que ya tenemos algunos cuantos años en el Evangelio. Ya es fácil para nosotros, pero a veces sí es difícil a veces decir la verdad, hermano. Es muy difícil a veces decir la verdad. Pero cuando no la digas, deja recordar estas palabras: estás a la deriva de Satanás. Cuando tú en realidad no dices la verdad, estás a la deriva de Satanás. Y ese no tiene misericordia de ti, hermano. Ese sí no tiene misericordia de ti. No te va a decir, ay, pobrecito hermano, pobrecito mi niño. No, él te va a atacar como quiera. Porque él no tiene misericordia. Él no va a decir, guau, esto, el otro. No, hermano, él no tiene misericordia de ti, ni de tu alma, ni de tu espíritu. Él te quiere ver en el infierno. Y él lo aplaude, pero el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres un hombre y mujer de verdad. Tú eres un hombre y mujer de justicia. Eres un hombre y mujer que lee su palabra de Dios. Eres un hombre y mujer que ora a Dios. ¿Qué te puede hacer? ¿Qué puede hacer el enemigo contigo? Si tú tienes la armadura de Dios, dice ahí. Armadura de Dios, protección, cuidado de misma de Él. Me emociona, hermano, saber que cuando yo digo la verdad es una capa que está protegiéndome, es una layer, como le llaman, una capa. Y si le agrego, como te dije hace rato, la justicia, otro, como esas láminas de 10 pulgadas, de 12, de 15 pulgadas, aleluya, blindado. Cuando tú dices la verdad, eres blindado. Cuando eres justo, eres blindado. El enemigo no puede ni siquiera acercarte a ti. Pero si mientes y no eres justo, que hablas mal de la gente sin saber ni confirmar las cosas, o pasas un chisme que ni siquiera sabes, hermano, estás diciendo al enemigo, pándame un dardo aquí en mi brazo, o estás poniendo el cuerpo para que fácilmente lleguen los dardos a ti. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo Pablo a los de Éfeso. Y les da la solución tan fácil. No veo que les ponga algo tremendamente difícil para que seas portador de la armadura. Verdad, justicia, amor, son las bases más principales. Y así lo vimos ya en estos 6 capítulos, como acabamos de ver. En estos 6 capítulos de Efesios han sido bien interesantes. Recuerda, esta carta escrita desde la cárcel es precisamente dirigida a la iglesia de Éfeso. En Éfeso, recuérdalo, era una ciudad bien
cosmopolita, el pecado abundaba, el sexo, la tomadera, tantas cosas. Fue un reto muy especial para Pablo. Pero él no lo vio como un reto, lo vio como una gran oportunidad. Eso es lo importante y lo que me gusta de estas cartas. No las vio como un reto, ni siquiera tampoco en Corinto ni en ningún lado, sino que no vio y dijo, como vimos en un estudio, dijo, ay caramba, aquí no puedo, aquí está difícil, mejor me sigo. No, él no vio un obstáculo, él lo que vio es una oportunidad. Cada vez que venga algo a tu vida, hermano, recuerda a Pablo. No lo veas como un problema, velo como una oportunidad. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta carta de Efesios. Recuérdalo, esta carta es la corona de Pablo. Lo que más hermoso pudo escribir a una iglesia y es la de Éfeso. Y la está poniendo de una manera tan especial. Y recuérdalo, hemos estudiado esta carta. Y Pablo no lo ve como un obstáculo. No lo ve cuando dice, no dice, es imposible, no puede llegar el evangelio, no pueden aceptarlo. Aquí hay templos de la diosa Diana, de la fertilidad, el sexo, prostitución, alcoholismo. Fácil hubiera dicho, aquí es imposible. Pero Pablo dijo, qué gran oportunidad tengo. Qué hermoso libro, hermano. En tu vida puedes aplicarlo. Cuando veas las cosas difíciles, no te empieces a lamentar. Oh, que no puedo. Oh, qué difícil. Oh, que no puedo lograrlo. No, hermano, velo como una gran oportunidad que te da Dios para poner en práctica el amor, para poner en práctica toda la ganancia que tenemos aquí a través de la palabra, a que seas verdaderamente, que digas la verdad, que seas justo, que te alimentes, que seas el cristiano que Cristo quiere que seas. Y déjame decirte, Dios está contigo, hermano. Ahora, insisto, si no hay verdad, si no hay justicia, hermano, estamos a la deriva del enemigo. Y vimos aquí claramente que hablamos de los primeros 3 capítulos de la ley, de la gracia, lo que te dije hace rato. Somos uno en Cristo, somos injertados, somos el amor, somos coherederos, y estuvimos hablando hasta el 3. Y en el del 4 en adelante ya estamos viendo la obra que Dios nos está diciendo, la diligencia, la obediencia y la armadura. ¿Por qué lo pone también al finalizar? Porque es necesario que tú y yo como cristianos estemos cubiertos con la armadura de Dios. Sencillo, hermano. Y me quedo con 2 palabras nada más. Verdad y justicia. Si tú tienes la verdad en tu boca, si tú tienes la verdad en tus labios, si tú tienes la verdad en tu corazón, si tú tienes la verdad en tu alma, hermano, cubierto estás. Si eres justo, reprendes tu lengua, reprendes tus pensamientos, no hablas cosas que no son, como lo dijo anteriormente en los capítulos que habíamos leído en el 5, dejen de hablar tantas bajezas, porque escuchó, recuerda, lo vimos la semana pasada, escuchó Pablo hablar a la gente maldecir, por eso se los dice. Entonces nosotros que estamos ya finalizando la verdad y la justicia, dejemos todo aquello que en realidad no nos compete. Que no abramos nuestra boca por abrirla. Que no metamos cosas que no son cuando en realidad no sabemos y no confirmamos y todas estas cosas. Tú conoces el mundo, tú conoces cómo es el ser humano. Pero si tú, hermano, a través de este estudio has llegado a entender que el amor, que eres un hijo, eres heredero, eres injerto del Señor Jesucristo. Él murió por ti. Ahora, como hijo obediente, obedecer, amar, cuidar. Y ahora nos dice, nada más cuídense de no mentir, decir la verdad. Ser justos cuando tienen que ser justos. Así es que el Señor nos ha dado una buena carta de estudio. El Señor nos ha dado una buena carta. Te voy a invitar a que la leas nuevamente. Ya hemos estado algunas semanas estudiando esta carta tan hermosa, vaya. Léelo y te vas a llenar más y más y más. Vas a
compenetrarte en estas escrituras, porque ya lo hemos estudiado. Hemos ido versículo por versículo, tema por tema, hemos estado viendo todo lo que compete a esta carta y es tan hermosa que te recomiendo, hermanos. Son 6 capítulos. Ya hoy finalizamos los estudios, terminamos ya el libro de los Efesios. Gracias a Dios que vimos los salmos graduales, ¿te acuerdas? Vimos de Colosenses también, el libro de Colosas, el libro de Efesios. Tienes ya un fundamento, hermano, con estos estudios. Tienes ya un fundamento muy especial, muy grande para con Dios. Así es que puedes darle lectura a Colosenses y Efesios. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Házmela llegar a mí o a mi esposa. Podemos ayudarte. Creo que hemos tenido unos buenos viernes juntos, hermano. Hemos tenido ya cerca de 25 viernes juntos que hemos estudiado. Has aprendido. Si aprovechaste todos estos 25, 26 viernes, ha sido de gran bendición. Recuérdalo, este es el último estudio. Ya vamos a reunirnos el viernes de hoy en 8, ya las mujeres, y el jueves los varones. Y vamos a tener las oraciones también ahí. Y todo lo que hemos hecho ha sido para la gloria y la honra. Hemos estado trabajando así últimamente por la pandemia, pero no nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Buscamos la manera de cómo llegar la palabra a ti. Algunas veces recuerdo que me hablaban, ¿y dónde le pico? ¿Dónde le da hasta esa manera? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de tecnología. Pero tuvimos que hacer todo lo posible, hermano, para que pudieran llegar a ti todos los estudios, que pudieran llegar toda la palabra para ti. Y espero que lo hayas aprovechado, hermano, de veras, te lo digo de corazón. Y si no, léelo, vuelve a leerlo y te va a fortalecer, te va a llenar más del amor de Cristo y va a ser una gran bendición. Así es que, hermano, me dio mucho gusto haber compartido contigo todos estos estudios. Este es el último. Después ya vamos a estar regresando a la iglesia poco a poco. Esperemos que ya para enero estemos en el 50 o no sabemos, hay que estar al pendiente. Pero ya la iglesia empezó a dar pasos pequeños, así es que vamos a estar trabajando en esos pasos pequeños. Mi hermano, me dio mucho gusto estar contigo en esta noche. Bendiciones. Que el Señor haya hablado a tu corazón, en mi corazón lo habló y yo creo que ha sido de gran bendición. Mi hermano, buenas noches, disfruta como siempre te lo decimos, disfruta tu familia, cena con ellos, abrázalos y diles que los quieres. Padres amen a sus hijos, hijos amen a sus padres. También esposos amen a sus esposas y esposas amen a sus esposos. Así es que, mi hermano, felicidades, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el domingo. Dios te bendiga.